Los equipos electrónicos que tanto usamos hoy traen un mecanismo que le permite a sus componentes internos actualizarse. Y usted lo puede programar. A usted le preguntará una ventanita si quiere que su equipo se actualice solo automáticamente cada vez que haya algo que actualizar, o usted quiere hacerlo manualmente. Hasta donde sé, los técnicos le recomiendan a uno no permitir toda actualización sola, sino uno saber, que le pregunten a uno primero si uno quiere actualizar eso. Yo he programado algunas actualizaciones en mi teléfono para la madrugada. Y en la madrugada, el teléfono entonces, si está encendido, él comienza a revisar los programas, las aplicaciones, cuáles están obsoletas o viejas, qué cosa nueva hay, y se actualiza mi equipo. Y si no, estoy pendiente de revisar manualmente, por ejemplo en la computadora, qué hay que actualizar. Yo quisiera utilizar ese lenguaje, esa imagen que es muy común para nosotros, especialmente para los jóvenes, para pensar en la familia y la necesidad de cuando en cuando, por ejemplo como en mayo, de nosotros revisar qué hay que actualizar, qué hay que renovar, qué hay que cambiar, no en Dios y en su palabra, sino en nosotros y nuestra manera de entenderla, de leerla, de aplicarla y de vivirla. Llamaré la atención durante estos domingos para unos 3 o 4 sermones que predicaremos en los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 de Deuteronomio. Capítulos 5 al 9 de Deuteronomio. Porque le quiero proponer el tema que he titulado Renovando nuestra lealtad a Dios como familias. Renovando nuestra lealtad a Dios. Y el libro de Deuteronomio significa eso, segunda ley. No porque existiera otra, sino porque Deuteronomio es una repetición, es un recuerdo, es una actualización de la ley al pueblo de Dios. Eso significa Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Y el Pentateuco, de la palabra griega penta, que significa 5, el Pentateuco es una composición de 5 libros de ley, que se conoce en la Biblia hebrea como Torá, o la ley. El Pentateuco es la Torá, una composición que se le atribuye a Moisés. Y la Torá no solo es un género de ley, sino un recuerdo de cómo Dios formó ese pueblo, cómo creó el mundo, y cómo de ese mundo salió un linaje, y cómo se creó ese pueblo, y cómo ese pueblo terminó esclavo, y cómo Dios lo sacó de la esclavitud, cómo Dios le dio la promesa de una tierra abundante y hermosa, y cómo Dios los mete allí en esa tierra. Entonces Deuteronomio es el cierre del Pentateuco. Pero si usted lee bien Deuteronomio, y voy a decir una cosa que de pronto es árida, un poco molestosa para comentarla, para decirla, pero que es importante en los estudios de los libros de la Biblia. Hay 2 teorías para entender la composición de este libro y cómo debe interpretarse. Y una se conoce la tradición o teoría deuteronomista, y la otra es la teoría, digamos, sacerdotal, y se lo voy a explicar. La teoría deuteronomista, o la teoría dice que este libro se dio para advertir y para darle un recuerdo al pueblo que salió de esclavitud e iba a poseer la tierra, cómo debía vivir, cómo debía comportarse. Es la clásica que entendemos usualmente todos. Pero hay quienes dicen que esto no lo pudo escribir todo Moisés, porque Moisés no pudo escribir su propia muerte. Y entonces dicen que tomaron cosas de Moisés, que fueron sus sermones,
Y que esto se escribió ya cuando el pueblo estaba desterrado, estaba en otra tierra y perdió su libertad por desobediencia, y entonces toman sermones de Moisés y componen otras cosas para recordarle por qué les sacó Dios, lo leal que tenían que ser y por qué estaban pagando ese juicio por su desobediencia. De cualquier manera, y eso no es lo más importante, piénselo bien. Bien que el pueblo iba a entrar a poseer la tierra y Dios le dice, mira cómo tienes que comportarte para que recibas la bendición. O bien como un recuerdo de un pueblo que Dios sacó para que le fuera fiel y fue infiel, y estando en infidelidad Dios le recordó, mira lo que Dios hizo por ti, lo que te dijo Moisés y lo que tú no cumpliste y por qué te está pasando lo que te está pasando. De cualquier manera, Deuteronomio sirve para los que salieron de Egipto e iban a entrar a la tierra prometida, o para los que entraron y por desobediencia terminaron en otra tierra. Y sirve también para nosotros como familia. ¿Es algo árido? Pero le da a usted unos enfoques de cómo leer entonces, sabiendo a quién se le dirigió y por qué. En el capítulo 5, y vamos a comenzar a leer, miren lo que ocurre. Deuteronomio entonces es como una segunda ley. ¿Qué es lo que está pasando? Suponiendo entonces que es el pueblo que sale de Egipto y va a poseer la tierra, Moisés escribe Deuteronomio con una angustia. ¿Saben cuál es la angustia de Moisés? En el entendido de que Moisés, a lo menos, es quien escribe y enseña la mayor parte de este libro. Él está angustiado. ¿Saben por qué? Porque él ya está viendo que el pueblo salió de Egipto y ya está mirando algunos signos de deslealtad y desobediencia. Por ejemplo, hay 3 tribus que se volvieron locas, entre ellas la de Manasés. 3 tribus que ya querían llegar a la tierra y poseer las cosas como les daba la gana. Ya Moisés estaba viejo, él sabía que iba a morir, estaba terminando su ministerio y por cierto no lo pudo cumplir o completar como quería, porque él no pudo introducir al pueblo en la tierra prometida. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Qué le pasó a Moisés? No entró a la tierra. Todo es un enigma. ¿Por qué Moisés, después de todo, no entra a la tierra? ¿Se le permitió solamente mirar a lo lejos? Moisés acaricia con los ojos y con el corazón la tierra. Y entonces, viendo que ya se está despertando ciertas cosas, ya venía la monarquía, ya venían los sacerdotes, ya venían los profetas, todo eso iba a pasar, Moisés dice, caramba, después de tanto trabajar y estar aquí en esta llanura, de este lado, y la tierra para ir allá, yo me voy a morir, yo tengo que dejar algunas cosas dichas a esta gente. Y entonces él les recuerda la ley, les repasa la ley. Es una angustia pastoral. Así como cuando un pastor, o como un padre de familia, como una madre, después de haber criado a los muchachos, después de haberse esforzado tanto, lo está viendo tendiente, buscando un camino malo, y le dice, hijo, ven acá, necesitamos renovar, necesitamos recordar, necesitamos rectificar, necesitamos actualizar unas cosas. Y llamó a Moisés a todo Israel. Si podemos buscar de pronto otra versión, la NBI de pronto nos sirve. Llamó a Moisés, convocó a todo Israel y dijo, escuchen israelitas. Acuérdense que estamos ante un anciano que sabe que va a morir, que no va a entrar a la tierra por la cual tanto luchó y que tanto deseó, y que está viendo un pueblo proclive, tendiente, como que lanzándose hacia la desobediencia, y él le dice, yo tengo que recordarle a esta gente de qué se trata esto. Escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Cuando estamos pensando en la campaña de familia, en que seamos familias que renovemos nuestra lealtad a Dios y a su palabra, eso es lo primero que quiero decir. Renovemos nuestra lealtad a la palabra de Dios. Y guardando las distancias, porque Moisés es Moisés definitivamente. La Biblia dice que no se conoció persona más paciente y mansa que Moisés. Guardando la distancia.
Yo les confieso que como pastor tengo también una angustia con relación al lugar que se le dé en la palabra de Dios, a la palabra de Dios en nuestras familias y en nuestras vidas. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. Y aquí yo quiero decir algo, hermanos. El mundo de Dios no es un mundo sin norma. No es un mundo sin ley. No es un mundo sin estatutos. No es un mundo sin preceptos. El mundo de Dios, y Él es el único Dios de este mundo porque lo creó, Dios le puso norma. Y desde Génesis, allá en la creación, nosotros vemos que Dios comenzó a crear ¿con qué? Con el poder de su palabra. Amados padres que están aquí, abuelos, abuelas, madres, esta generación necesita recordar que el mundo fue creado por un Dios que le puso normas. Moisés sabía, Moisés presentía de alguna manera el desorden. Ese pueblo, en el interín de ir a conquistar la tierra y de poseer la tierra que Dios le prometió, cometió una serie de desobediencias. Y por eso Él les recuerda, Dios nos dio preceptos. No hay creación sin norma. Dios no forma un pueblo que es Israel sin darle norma en Sinaí. Y Dios no permite que ese pueblo entre a la tierra sin recordarle las normas. Y una vez que ese pueblo desobedeció las normas y terminó desterrado, si fuera la teoría que tomamos, los compiladores inspirados le recordaron al pueblo por qué Dios les hizo como un pueblo de Dios. Y el Señor, cuando llama a sus discípulos allá en el monte, en el capítulo 5 de Mateo, también les instruyó y les dio normas de discipulado, de cómo tendríamos que comportarnos nosotros. Yo quiero llamar la atención a la urgente necesidad de que en nuestra familia le recordemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras esposas y esposos, todos, que tenemos que vivir conforme a la norma de Dios. Nosotros no somos un pueblo sin norma. Nosotros no somos un pueblo anárquico. ¿Sabes lo que significa autonomía? Nomos, la palabra nomos, griego, ley, auto, yo mismo soy mi norma, yo mismo me conduzco, yo soy autónomo. Y una familia cristiana, en el fondo no puede decir que es una familia autónoma. En el fondo, si somos una familia del Señor y somos una familia creyente, nosotros necesitamos considerar la norma de Dios, la palabra de Dios. Ahora, hay otra cosa que quiero decir. Lo primero es que no hay creación sin norma. Dios no forma pueblo sin norma. Dios no permite al pueblo poseer la bendición sin norma. Dios no llama a su pueblo al arrepentimiento sin norma. Los cristianos no andamos sin norma, pero la segunda cosa es que las normas de Dios son para practicarlas. No son para tener solamente conocimiento teórico o saber bastante de teología y de doctrina. No, las normas de Dios son ¿para qué? Para ponerlas por obra. Es lo que dice ahí al final. Apréndanselos. ¿Y cómo usted se va a aprender algo que no lee? ¿Y cómo usted se va a aprender algo que no escucha? ¿Y cómo usted va a aprender algo que no lo repite? Por eso es que se está viendo lo que se está asomando en el capítulo 6 de Deuteronomio. En el Shema, que comenzamos leyendo, es Deuteronomio 6:4. Oye Israel. Y le voy a decir una cosa de la palabra Shema, pero se la voy a dejar para adelante.
Interesantísimo. Shema, Israel. Oye, Israel. Oye, oye, Israel. Tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo que yo saqué de Egipto. Yo te liberé. Yo te prometí una tierra, yo te quiero bendecir. Si tú oyes y cumples estos estatutos, ¿qué te va a pasar? Te va a ir bien. Cuando pensamos entonces en la familia cristiana, en la familia creyente, lo primero que quiero traer este domingo es la urgente necesidad de renovar nuestro compromiso con las palabras del Señor. Porque si no, hermano, tarde o temprano vamos a tener problemas. Y si llegamos a los problemas sin la palabra de Dios, sin considerarla, sin aprenderla y sin ponerla en práctica, nos va a ir peor. Mucho peor. Versículo que sigue. El Señor, nuestro Dios, hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. Hay que decirle a la familia que si nosotros somos familia cristiana, y de alguna manera hay que decírselo a Santiago, a Andrés, a Grace, a los más chiquitos y a todos, hay que decirle, nuestra familia tiene un pacto con Dios. Nuestra familia tiene, es lo que se llama la doctrina y la teología de la alianza. Dios llamó a un pueblo y lo formó, hizo una alianza. Yo voy a hacer un pacto contigo, pacto que falló, pacto que no se cumplió, pero no por Dios, porque en esa alianza lo único que sostenía esa alianza era la misericordia y la constancia de Dios, no el pueblo, porque el pueblo no pudo cumplir su parte. La alianza y el pacto. Nuestro Dios hizo un pacto con nosotros. Nosotros entendemos eso así, que cuando decimos que somos hogares, matrimonios cristianos, familia cristiana, es que hemos hecho un pacto con la palabra de Dios en Cristo. Es un convenio. Nosotros hemos hecho un convenio con Dios. Y nosotros sabemos que este convenio descansa en la fidelidad de Dios, pero descansa también en nuestra obediencia. Pero lamentablemente nuestro pecado no nos permite cumplir en nuestra fuerza ese pacto y esa alianza. Por eso es que viene Cristo y ahí sale un ¿qué? Un nuevo pacto y una nueva alianza, ya no basado en cumplir normas o en cumplir ritos, sino en la sangre preciosa de nuestro Salvador. Nosotros vamos a recordar hoy el nuevo pacto en su sangre. Pero al final tenemos un pacto con ese Cristo que ha venido a renovar el pacto con el Dios de los tiempos, ya en su muerte y en su resurrección. Y ya entonces el pacto va a ser por amar a Cristo, por obedecerlo y por seguirlo. Vamos a ver el versículo que sigue. Y en esta parte, una cosa que hace Moisés, que hace el mensajero, que hace el escritor sagrado, quien quiera que haya sido, y pensamos que estos sermones preliminares sí los pronunció Moisés, sí los predicó Moisés, es recordarle la historia. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Pasemos al versículo que sigue. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. Seguimos leyendo. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes, porque ¿qué ocurre? ¿A dónde subió Moisés? A buscar la ley. Al monte. Y estando en el monte, el pueblo miró unos relámpagos y una cosa, en estos días tembló, y algunos se dieron cuenta y otros no, y el pueblo se asustó y dijo, mira Moisés, ¿por qué no hacemos así? Anda tú y recibe las palabras del Señor, porque ese fuego es muy aterrador, y entonces vienes tú y ¿qué pasa? Y nos dice a nosotros lo que Dios manda decir. Pero ese fuego como que mete miedo. Y entonces Moisés, entendiendo su lugar, se pone de intermediario y fue el instrumento que Dios utilizó para recordarle la palabra del pueblo. Versículo que sigue, por favor.
El Señor le dijo: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. Eso dice el versículo 6. Y luego Moisés hace como un repaso de Éxodo 20, lo que parece en Éxodo 20 que son los 10 mandamientos o el decálogo, pero aquí tiene unas variantes y vamos a leerlo. No tengas otros dioses además de mí. Anoche leí una versión que dice: no tendrás dioses rivales delante de mí. Y aquí hay cosas, hermanos, que hay que recordarle a los nuestros en la casa. Hay que recordarle a los nuestros que Dios existe, que nosotros creemos en la existencia de un Dios personal, eterno, sabio, poderoso y bueno. Nosotros lo creemos. No tenemos todas las respuestas para explicar todas las cosas, pero creemos que Él existe y que Él es creador de todas las cosas y que no hay Dios fuera de Él, que todos los demás son malas imitaciones de Él. Nosotros tenemos un solo Dios. ¿Y sabe por qué tenemos un solo Dios? Porque hay un solo Dios. Todo lo demás son ídolos, imitaciones malas o demonios. Hay un solo Dios. Que esté de acuerdo yo con los musulmanes, con los judíos o no en la forma, en las maneras, no, esa es otra cosa. Pero lo que son conocidas como las 3 religiones monoteístas apuntan de alguna manera al único que existe. Al único que existe. No hay otro Dios. Y el Señor se lo dice a Israel porque Israel estaba expuesto a alguna cultura donde, por ejemplo, había varias versiones de Baal y había como un Baal rodeado de muchos Baalitos. El Baalito de la cosecha. Entonces había un diosito o una diosita y un espiritico y una animita y un espíritu para cada cosa. El del amor, el de la cosecha, el de la fortuna y como que un Dios para cada cosa. Y le dice: no. Hay un solo Dios, dice la Biblia, creador del cielo y de la tierra. Un solo Dios. Y nosotros nos debemos a Él. Y en esta casa se cree en ese Dios, se ama a ese Dios, se adora a ese Dios, se le sirve a ese Dios en esta casa. Si usted no está de acuerdo, cuando tenga su casa, búsquese otro Dios y no lo va a encontrar porque no existe ahí uno solo. Encontrará malas imitaciones, encontrará ídolos y encontrará demonios. Pero creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas. Y es por eso que el Señor luego viene y hace una prohibición taxativa. Acuérdense que a partir del versículo 8 va a comenzar un resumen con unas variantes del decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos, así como Pentateuco significa 5 libros, decálogo significa 10 normas o 10 leyes. Y en Éxodo 20, los 10 mandamientos, aquí se repite con una variante, dice: no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Pero déjeme explicarle eso de los ídolos. Porque en la antigüedad, acuérdense que Abraham fue arrancado de una cultura politeísta. E Israel iba por el camino y tendían a pegársele costumbres y otros dioses falsos. El pueblo de Israel siempre estuvo luchando siempre con cosas que le demandaban su lealtad. Pero hay 2 maneras de hacer ídolos, ¿sabe? Y la más elemental, que usted cree que es la que nadie cumple y que la que nadie comete, dice: bueno, yo no soy idólatra porque yo no fabrico imágenes de madera, de talla, de piedra, de metal, entonces yo no... No, pero eso no es solamente idolatría. Idolatría es agarrar una imagen de un Dios falso y adorarlo, sí. Pero idolatría también es agarrar al Dios verdadero y no tratarlo como Dios.
¿Usted lo captó? Idolatría no solamente es agarrar un Dios falso, a un ídolo, a un demonio, sea quien sea, una idea, una persona, muerto, lo que fuere, y adorarlo como si fuera Dios, sino agarrar al Dios que lo es y no tratarlo como tal. Y a mí me parece, no sé qué piensa usted, que la segunda idolatría es más peligrosa y más sutil. Porque a veces nosotros creemos que estamos viviendo para el Señor, pero en nuestra vida Él no es el Señor. Y pensamos que como le cantamos, y como ofrendamos, y como nos congregamos, y hasta leemos la Biblia, entonces nosotros le tenemos como Señor. Cuando en mi vida hay otro amo, cuando en mi vida hay otras cosas o personas o lo que fuere que tiene el primer lugar. Por eso es que es importante para la familia recordar, no te hagas ningún tipo de ídolo. Y a los jóvenes hay que enseñarles que nuestra juventud sutilmente puede idolatrar cuando vive para cosas. No hay Dios fuera de Dios. Y quienes llegaron, por supuesto, después de vivir tanto y llevar tantas heridas en el alma y aprender y caminar con Dios, llegaron a una comprensión que la resumían en estas palabras: no hay para mí bien fuera de ti. Y fuera de ti, decían, yo no quiero nada en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermano, ¿sabe usted lo que hay que caminar, lo que hay que vivir, lo que hay que reflexionar, lo que hay que abandonar, lo que hay que decidir, lo que hay que renovar, lo que hay que determinar para decir, fuera de ti no deseo nada en la tierra? ¿Cómo hacemos nosotros como familias cristianas, como hogares cristianos, como matrimonios cristianos, para revisar de cuando en cuando que no se nos meta un idolito por allí en la familia y en el matrimonio? ¿Cómo hacemos? Hay que estar revisando constantemente el corazón, examinando el corazón. Examíname, Señor. Por eso es que hay que estar constantemente en la mesa después de la comida, en el carro, como dice que vamos a ver en Deuteronomio 6, en el camino, constante por todos lados. Y a veces sonará fastidioso. Ya viene con el sermón. Y entonces tener que escuchar, porque la idea de Deuteronomio es a un Moisés que pronuncia unos sermones de recuerdo. Él sabe que se va a despedir. Él sabe que le costó llevar ese pueblo y él sabe lo que Dios quiere con ese pueblo y él ve que el pueblo se está desviando y por eso les predica y les llama a renovar el pacto con la alianza, a renovar el pacto con la palabra de Dios y a renovar el amor y la lealtad a Dios por encima de todas las cosas. Que el tiempo que estamos viviendo es difícil, sí. Y si no somos leales al Señor, esto es un desastre. ¿Cómo hacer, hermano? Para no permitir que nuestras familias cristianas y creyentes se introduzcan idolitos. Porque ya le dije a usted que idolatría no es solo hacer una figura de semejanza a un Dios falso y adorarlo, sino tomar al que es y no tratarlo como es. No vivir para Él, no reconocerlo como Señor, como el único, digno de nuestra adoración, de nuestro amor y de nuestra lealtad. Versículo que sigue. Entonces el Señor, no te inclines delante de ellos, ni los adores. El primer monoteísmo que experimenta Israel, mono, otra vez griego, uno, único Dios, es un monoteísmo práctico. A él primero se le dice, no lo hagas, adora a uno solo, pero después, ya con Isaías 41, hay un monoteísmo más elaborado y con conciencia, y se le dice, ¿por qué? Porque tienen ojo y no ven. Tiene boca y no habla. Y ellos pudieron comprender un poco después, siglos después,
la razón por la cual había que adorar a un solo Dios y no permitir que ningún otro Dios se metiera en la vida del pueblo. Lo he dicho tantas veces y lo voy a repetir. 6 de mayo de 2018. Idolatría es amar a cualquier persona, sentimiento, idea o cosa con la clase de amor que solo Dios merece. Amar a cualquier persona, sentimiento, idea o cosa con la clase de amor que solo Dios merece. Eso es idolatría, porque usted está utilizando a una criatura para ponerlo en el pedestal de Dios. Y entonces yo pensando, y Diana me llamaba, pastor, ¿qué vamos a cantar? ¿Para dónde va la cosa? Y bueno, mira, Diana, estoy inquieto por esto. La necesidad de cultivar la lealtad al Señor y a su palabra, como familia. Y yo le decía a Diana una imagen, porque la maleza, usted no necesita regarla. ¿Se dio cuenta de eso? Los espinos y los abrojos, ¿cómo crecen? Solos. Pero el amor al Señor, al único, la lealtad, eso sí hay que cultivarlo todos los días. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios que celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Podemos explicar eso más adelante y luego. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por miles de generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. No es cierto que cualquier cosa lo que uno dice, no es cierto. Lo que uno dice importa. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted se permite un pronunciamiento ligero, usted está pisando terreno peligroso. Si tomamos la teoría sacerdotal, algunos hermanos escucharon al comienzo, porque hay dos teorías para Deuteronomio, la teoría D, deuteronomista, y la teoría P, sacerdotal. La teoría deuteronómica, que esto es de Moisés, toda la composición para un pueblo que iba a entrar a poseer una tierra. La teoría sacerdotal, la creencia de que toma de lo que sí le dijo a Moisés en ese momento histórico, pero se lo dice al pueblo terminando desterrado por su desobediencia para recordarle el pueblo que tenía que ser y no fue. Y en cualquier caso, es palabra de Dios. Lo que quiero decir con esto es que si tomamos la teoría sacerdotal, había gente que cuando iba al juzgado, que cuando iba a las cuestiones de leyes mentía y nombraba a Dios y metía a Dios, pero con trampa, con mentira. Y eso se vio en el pueblo de Israel, que entró a la tierra prometida y se volvió un desastre y terminó en otra tierra. Que aprendió a tomar el nombre de Dios en vano, a usarlo para cualquier cosa, a mencionarlo de una manera tan ligera. Y es que la cosa del nombre era tan importante, porque el nombre no solamente era el nombre. Conversé con Mauricio en estos días y ya estaba Rafaela para parir, y entonces están allí con el nombre. Y en Brasil se usa un solo nombre, no dos nombres. Y yo le dije a Mauricio, no pelee porque eso es difícil. Ella, por los 9 meses que lo tuvieron, se atribuyen un derecho para ponerle los nombres, entonces con eso no pelea. No pelee con eso, déjale el nombre, usted después le dice otro nombre si quiere. Que cuando me dijo Ricardo, pues Richard no, y yo, está bien, se va a llamar Ricardo. Pero eso es un solo nombre. No como aquí que le ponemos Ricardo Andrés, Germán Elías, Andrés David, Freddy Daniel. En fin. En el pensamiento hebreo el nombre no era trivial. Además, los nombres a veces estaban asociados ¿a qué? A promesas, a pactos, a peticiones de Dios. Y con relación a Dios, su nombre no es una manera de nombrarlo, sino que es su propio carácter, es su propia persona. Y existía en la cultura hebrea la idea de que cuando usted conocía el nombre de alguien, usted tenía sobre él un poder. Por eso es que algunos dicen que cuando el Señor le pregunta
aquel cómo te llamas, era la indicación de la conciencia de que cuando conoces el nombre de alguien, lo dominas. Por eso algunos no pronunciaban el nombre del Señor así tan fácilmente y hasta tenían un cuidado para escribir el nombre del Señor. Lo llevaron al extremo, porque lo hicieron casi como mágico y casi como que una brujería. Porque hay gente que no nombra a Dios, pero tampoco le honra sin nombrarlo. Por eso es que dicen que allí en Éxodo 3, cuando dice, ay, si me preguntan a mí cuál es su nombre, había una cosa con el nombre. Y aquí el Señor dice, el nombre mío no lo vas a utilizar a la ligera. A mí no me vas a tutear, ni me vas a tratar como cualquier pelele. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No tendré por inocente a quien se atreve a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuando nosotros nos reunimos en el comedor, cuando nosotros vamos en el carro, cuando nosotros venimos en el transporte público, cuando hacemos la cola o lo que sea de lo que sea nuestra vida hoy, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y a la familia como hogares cristianos que el nombre de Dios es grande, que es un nombre sublime, que es un nombre excelso. Que de todo lo que podemos nombrar cuando decimos Jesús, mi Señor Jesús, mi Salvador, nuestro Dios, es algo grande, es muy grande, para que esté en mi boca y para que esté en mi corazón. Y yo tengo que tenerlo en mi boca y en mi corazón, con grandeza, con dignidad, y luego vivir con esa dignidad, porque Él es mi Dios. Por eso es que tengo una tentación de caerle encima al capítulo 6, y no me puedo porque es un sermón que viene. Está el compromiso generacional, de enseñarle a los nietos, de enseñarle a los hijos, y de enseñarle a todo el que esté en mi casa quién es mi Dios. Y algún día yo miré, pero que no se me demande, tú no hablaste de mi nombre a otros, y de mis hechos poderosos. Y el Señor sigue diciendo, ya vamos a terminar. Observa el día de reposo, el sábado, conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado, y sabemos que más que un día es el tiempo de descanso. Tres cositas nomás, porque me parece importante, de pronto le nutre. El sábado tiene una función teológica. Recordar que de todo lo que yo puedo hacer, tengo que entender que hay un momento que tengo que parar. ¿Para qué? Para centrarme en la adoración a mi Señor. Eso es teológico. Y Zulay, hay familias nuestras cristianas que pasamos tiempo y no entendemos la importancia de que nosotros tenemos que descansar de todo e ir a la presencia del Señor. No lo comprenden. No entienden por qué. Yo tengo que hacer un alto e ir con mi familia y compartir con mis hermanos la adoración a mi Dios. No lo comprenden, le parece, pero bueno, ¿y cuál es la tanta cosa de eso? Le parece poco. Algunos dicen que tenía también una función social y de justicia. ¿Saben por qué? Porque ellos eran esclavos, no tenían ningún día de descanso. Y era una propuesta de que con eso, con Dios establecer eso, no solo era la parte de adoración, sino que Dios estaba haciendo un contraste con toda la opresión que agarra a los seres humanos y los convierte en esclavos y los hace máquinas, y Dios dice, no, vivan. Yo les di la vida para que vivan. Y tienen que parar para vivir. Ustedes no viven para trabajar. Ustedes no son esclavos de nadie. Ustedes tienen que disfrutar la vida que yo les di. Pero luego también tiene una función de apuntar a nuestro Señor Jesucristo, quien finalmente es nuestro reposo. Porque ¿quién es nuestro reposo? ¿Quién es nuestro Shabbat? Jesús, ya no es un día. Hermano, ¿y por qué nosotros nos reunimos los domingos y no los sábados? Todavía hay que explicárselo. Porque ya yo no estoy descansando en un día. Ya mi reposo es Cristo todos los días de la semana, solo que un día, el domingo, me reúno con el pueblo de Dios a adorarlo porque está vivo, porque ese día, por cierto, Él resucitó. Por eso lo hacemos así.
Y del sábado del Antiguo Testamento tomo la verdad teológica, la verdad social y el anticipo de Cristo, nada más. Pero ya no estoy atado a ningún día, ni a ninguna comida, ni a ninguna norma. Mi norma es Cristo. 5:14. Bueno, trabaja 6 días. Vamos a regresar al 13. Mira lo que está diciendo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Yo convengo, hermano, que un día que otro. ¿A quién no le ha pasado que un domingo, oye, nos complicamos? Está bien. Y si alguien se está muriendo el domingo, yo, si tengo que dejar de venir, no vengo, no hay ningún problema. Yo voy a salvar esa vida. Como ¿se acuerdan que aquello se caía un animalito en el hueco y comer asado lo dejaban hasta el siguiente día? Y el pobre animalito ahí todo perniquebrado y sufriendo. Eso no es lo que quería decir el Señor. Entonces todavía quieren hacerlo desde las 6 hasta las 6. Entonces el señor del transporte trabaja para llevarlos a la iglesia ellos el sábado, pero ellos no trabajan. Eso no es lo que quiere decir el Señor. Y comenzaron a inventar una cantidad de cosas. ¿Ven ustedes? No podían hacer trenza, no podían hornear pan, no podían trabajar con piedra. Comenzaron a inventar. Y el Señor dice, ay, pero este pueblo es una cosa seria, ¿vale? Pero no me venga usted, como usted es un estudiante universitario, no es que no puedo ir el domingo porque tengo que... ¿Qué? Ni que esté en la NASA. Uno tiene que hacer el arreglo. Yo convengo, estoy diciendo, la vida primero. Pero yo no puedo utilizar ninguna cosa de la excusa para decir, no, que ese día no puedo porque entonces... No, arregle su vida. Y enséñele a sus hijos que nosotros, la familia cristiana, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a reunirnos con el pueblo de Dios para adorar a nuestro Señor. Oh, que tengo flojera. No sé. Usted se levanta. Cuando tenga su casa, usted establecerá otra norma. Pero aquí en esta casa nosotros creemos en el Señor, adoramos al Señor, nosotros servimos a nuestro Dios. Porque para otra cosa sí hay tiempo y fuerza. ¿Se dan cuenta cómo la sociedad sutilmente se va dando cierto permiso? ¿Y a dónde ha terminado? Por esa ligereza. Con el nombre de Dios. Con la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir terminando. Y sigue diciendo, mire, ni a tu hijo, ni a tu hija, ni al esclavo, ni siquiera al burrito. Nadie, todo el mundo allí, para recordar, ustedes no son esclavos ya. Ustedes no son esclavos del pecado y del mundo, como una persona está en una esclavitud. No, tú no eres esclavo de nada. Tú eres libre en Cristo. Ve a adorarlo, ve a darle gracias, ve a cantarle, ve a compartir con los hermanos. Tú no eres esclavo de nada. ¿Te has hecho esclavo de quién? De Cristo. Y qué esclavitud más grata, ¿cierto? Porque es una esclavitud que nos trae ¿qué? Nos trae ¿qué? Libertad. Nos trae gozo, aligera nuestras cargas. Imagínense, es la mejor esclavitud que hay. Mientras más esclavo del Señor eres, más libre. Mientras menos te esclavizas de Él, o sea, y te sometes a Él, es lo que quiere decir la imagen, es una imagen, vas a terminar sometido a otro. O tú te sometes al Señor o vas a terminar sometiéndote a otra cosa. Versículo que sigue. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, o quieres volver a Egipto. Y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Bueno, y sigue allí. Porque luego presenta el resumen de que estoy hablando en los versículos que sigue en el 17, por ejemplo. Fíjense, ahí está. ¿Cómo dice? No mates, versículo 18. No cometas adulterio, versículo 19. No robes. No dé falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte y de fuego. Hermanos, yo comencé diciéndole que no hay creación sin ley. Dios no forma un pueblo sin darle ley en Sinaí, en Horeb. Dios no le permite entrar a la tierra sin recordarle la ley.
Cuando estoy hablando de ley, no estoy hablando de salvarnos por ley o por obra, ya lo comprendimos, su palabra y su voluntad. Dios no llama al discipulado sin darnos normas. Nuestra familia cristiana tiene que renovar su lealtad al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el versículo? Regresemos, creo que fue 5.1, Terris, donde decía, apréndetelas y ponlas por obra. ¿Dónde decía eso? 5.1, con eso vamos a terminar. Moisés convocó a todo Israel y dijo, ya, otra vez viene otra vez Moisés, chamo, prepárate. ¿Qué pasó? Moisés está llamando. Toca sermón. Plantón con Moisés. Y los pastores viejos como que predican un poquito más largo. Y tienen más cuento y más cosas. Aunque yo como que estoy viejo, ¿verdad? Me dice por ahí. Y entonces comenzaba Moisés y les recordaba y entonces los hermanos, a lo mejor unos se quedaron dormidos como Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? Unos cuantos Euticos por ahí, solo que no se caen. Escuchen los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. ¿Qué dice? ¿Qué? Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. Vamos a orar. Invito, en este tiempo de oración se van acercando los diáconos y vamos a estar de pie todos, por favor. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice la Escritura también que el Señor, después de haber cenado con los discípulos, tomó la copa, una nueva alianza, un nuevo pacto, basado en su sangre. Le dijo, tomad, bebed. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre, un nuevo pacto en mi sangre. Así pues, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga con nosotros. Voy a suplicar aquí a mi hermana Mali y a la hermana Madeleine que vengan para asistirnos también con el segundo elemento. Nuestras hermanas salen, ponemos nuevamente la música en el fondo y nosotros nos dedicamos al recuerdo, a la reflexión, a la meditación del cuerpo, la sangre y la venida de nuestro Señor. Y mientras tanto, le decimos, Señor, te esperamos y vivimos para ti. Oremos en el corazón.